Muy buenas tardes a todos los presentes. Es para mí todo un honor poder moderar esta sesión de ponencias y me permito ante todo darle el agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Red Internacional de Bioderecho, por permitir este gran escenario académico. Mi nombre es William Ordóñez, vengo en nombre de la Universidad del Cauca de la República de Colombia. Dentro de esta sesión de mesas simultáneas vamos a trabajar las siguientes ponencias: Constitucionalismo ambiental latinoamericano, del doctor Gustavo Pozas; el vínculo entre derechos humanos y ambiente, la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la doctora Armelle Gouartin; el derecho humano frente al medio ambiente sano, su alcance constitucional en México; la zona de parte de la doctora Marina Hernández, de la Universidad Autónoma de Baja California; de Sergio Capito, Universidad Autónoma de Baja California; y el doctor Daniel Valdés, de la Universidad Autónoma de Baja California. Las zonas libres de organismos genéticamente modificados, una alternativa en contra del biopoder, de la doctora Paulina Lagunes, de la Universidad Cristóbal Colón de México, y de la doctora María de Jesús Medina Arrellano, de la UNAM de México. En primera instancia, me permito fijar las reglas para la ponencia. Cada uno de ustedes va a utilizar 20 minutos, van a ser muy estrictos, sin prórrogas. Vamos a presentar todas las ponencias y al final vamos a hacer las preguntas para todos. ¿Listo? Le agradecería al monitor del auditorio que haga circular los volantes, los papeles para las respectivas preguntas. Les agradezco que se peguen un poco al micrófono al momento de hablar para poder captar la atención del auditorio. En primera medida, escuchamos la ponencia denominada Constitucionalismo ambiental latinoamericano, del doctor Gustavo Pozas. El doctor Gustavo Pozas Márquez es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Doctor Gustavo Pozas, le doy la bienvenida. Muchas gracias. En efecto, igual, comenzando a agradecer a la Red de Bioética, a la Universidad Nacional Autónoma de México por el presente espacio. Me corresponde charlar sobre constitucionalismo latinoamericano, pero únicamente en el tópico ambiental y acotándonos únicamente también al texto ya establecido, al aquí y ahora. Comenzando a decir que todas las constituciones en Latinoamérica han reconocido ya que el derecho a un medio ambiente adecuado es un derecho constitucional y fundamental como tal. Sin embargo, cada nación ha hecho un matiz muy en específico al respecto. Y es ese discurso constitucional el que vamos a tratar de deshebrar para encontrar los puntos de concordia y también aquellas disecciones que hemos tenido entre la misma comunidad latinoamericana. Si bien es cierto que el 100% de las constituciones en Latinoamérica ya reconocieron como un derecho fundamental el derecho a un medio ambiente, debo indicar que apenas el 95% de estas constituciones contemplan que el derecho a mantener un ambiente sano es un deber del Estado. Es decir, que el Estado sea el que tenga que colocar las condiciones para que las personas puedan ejercer tal derecho. Pero va compaginado a este 95% una distancia que existe entre que el Estado no debe ser el único obligado, sino que también los particulares, léanse, las personas, deben estar incluidos en la materialización del derecho ambiental como un deber. Es decir, yo tengo el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, pero a su vez tengo el deber y obligación de preservar tal derecho. Pero apenas si el 60%, léase 12 constituciones latinoamericanas, contemplan dicho deber.
Debo indicar que en México, lamentablemente, no estamos dentro de ese 60%. También hay un discurso interesante en términos económicos. La mayoría de las constituciones latinoamericanas indican que es el Estado mismo el que tiene el derecho o el que tiene la facultad de poder integrar o hacer uso del medio ambiente para la explotación en términos económicos. Pero hay 3 constituciones latinoamericanas que se escapan por ahí, que sí permiten que entre particulares, en términos de un pacto entre personas, puedan transgredir quizás el ambiente. Es decir, que regulen el tema económico apenas si un 90% de los temas constitucionales. También deviene curioso que la cultura latinoamericana expone al derecho ambiental ya como un fin. Es decir, el Estado planea el cuidado del medio ambiente, literalmente dicen los textos, para el goce de la actual generación y de las generaciones futuras, el hecho de que yo tenga que hacerlo. Es decir, una constitución, en tanto un proyecto de nación, de una vez enlazo que la finalidad del Estado es preservar el medio ambiente. Pero dicha finalidad se contempla en el 95% de las constituciones latinoamericanas. México, por suerte, ahí sí nos incluimos. El tema ambiental, como ya dijimos, tiene que ver también con una parte de el discurso ambiental latinoamericano de exposición educativa o de instrucción educativa. Es decir, para que tú puedas tener un cuidado del medio ambiente, yo tendría que enseñarte cómo cuidarlo. Lo lamentable es que esta materia del derecho ambiental es desdeñada por la cultura latinoamericana. Y por lo tanto, como fines educativos, apenas si se contempla en 8 constituciones que como finalidad de la educación se tiene que enseñar la cultura ambiental, de protección ambiental, cuando debería ser una materia formal como tal, a la manera que enseñamos matemáticas y el joven la utiliza en su cotidianidad, a la manera que enseñamos español, también tendríamos que enseñar el cuidado del ambiente. Pero únicamente 8 constituciones latinoamericanas lo contemplan así. Ya sabemos, México no se encuentra dentro de estos países. Pero peor aún, el tema educativo nos enlaza también con los escenarios o los espacios de donde recibimos educación. Y algunas naciones logran entender que la educación no solo se origina en una institución formal, sino que también nos llega por vía de medios de comunicación. Y entonces hay estados que sí enlazan la obligación de que los medios de comunicación tengan o deban tener ciertos cuidados respecto de los temas ambientales. Léase, el anuncio de productos, la transmisión de la cultura ambiental, la difusión de los avances de esta educación, pero apenas 6 constituciones en Latinoamérica, es decir, el 30%, forzan a que los medios de comunicación se vean obligados a tocar el tema ambiental. A los demás lo dejan por fuera. De igual manera, aún no estamos incluidos en ese discurso, en esa línea discursiva. Por otro lado, también hay naciones que los temas ambientales los han escindido de la parte judicial habitual, y ello hace que se generen mecanismos de defensa ex profeso para la protección, tanto en términos de prevención como en términos de reparación.
En ese sentido, ya hay un 50% de naciones latinoamericanas que han incluido un instrumento adecuado para proteger o para poder de alguna manera dar la batalla en un escenario de lo jurídico. Ahí sí estamos incluidos, pero no es en términos de la Constitución, sino a través de una ley secundaria, cuando al amparo, al juicio de amparo, en términos ambientales, se le da una preferencia. Nosotros sí tenemos unas reglas especiales en el amparo cuando tocamos temas ambientales. Es decir, incluso habríamos de restarnos de esa parte latinoamericana que ya integró el discurso constitucional. Pero, por desfortuna, el hecho de que tenga el instrumento no asegura la finalidad adecuada de la justicia. Es decir, si yo logro hacer que la autoridad detenga sus actos frente a un deterioro ambiental, solo logré eso, la detención. Pero cuando ya ocurrió el daño, ahí la autoridad no se ha pronunciado al respecto de si tiene que reparar este daño. Es decir, dentro de las penas, las autoridades tendrían que obligar, en caso de deterioro ambiental, a reparar este deterioro. Pero a nivel constitucional, apenas 6 constituciones literalmente lo estipulan así. Si tú agredes al medio ambiente, seas una persona física, seas una persona moral pública, te toca repararlo. Hay también una especie de digresión. Quienes indican que el derecho ambiental debe ser ya no solo por vía de un instrumento adecuado escindido, sino también debe existir una autoridad especial, alguien que no pertenezca al Poder Judicial o que sea parte del Poder Judicial, pero que únicamente se dedique a temas o a juzgar sobre temas ambientales. Y entonces ya existen los tribunales agroambientales, pero solamente 3 naciones latinoamericanas han escindido esta parte de la justiciabilidad. Acuérdense, 6 tienen instrumentos adecuados, pero solo 3 hicieron una justicia ex profeso para la materia ambiental. También hay una serie de constituciones que permiten que el conocimiento ancestral sea el que proteja el medio ambiente. Y entonces, en esos casos, contemplan reglas muy particulares para saber cómo se va a desarrollar en esa comunidad el tema ambiental. Aquí nuestra Constitución sí contempla que las comunidades indígenas sean las que decidan sobre el cuidado territorial, lo cual a mí me viene inoportuno. Pero apenas 8 constituciones latinoamericanas reconocen que tienen comunidades indígenas y 6 de estas son las que a ellas mismas les encargan que sean las que cuiden su espacio. Y a las demás, a las demás se integran dentro del sistema de la justicia habitual. Por último, dentro de las líneas generales que encontramos es que a nivel Latinoamérica todavía no nos alcanzamos a preocupar por un problema que comienza a crecer en últimas décadas. El tema de los residuos tóxicos, los residuos industriales, ¿qué hacer con ellos? Prácticamente apenas 6 constituciones en Latinoamérica han dicho directamente no pueden entrar ningún tipo de residuo tóxico en mi nación. Los argentinos así lo prohibieron, los nicaragüenses, los peruanos, los ecuatorianos, ellos se cierran y dicen no. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Que en las demás naciones latinoamericanas
incluyéndonos nosotros, seamos los que tenemos que albergar a dichos residuos tóxicos. Lógico, la mayor parte proveniente de los estados del norte. A partir de esto, estas son las líneas generales. Comienzan a existir una serie de matices muy particulares, pero ya es cada constitución latinoamericana y son ideas aisladas. Por ejemplo, hay una nación que contempla ya no una jurisdicción especial, sino un organismo de prevención, un organismo constitucional autónomo que se dedica a la procuración del medio ambiente, a la manera de la Fiscalía, a la manera de la Comisión de Derechos Humanos. Su tema exprofeso es el ambiental. La nación ecuatoriana es la que ha legislado en materia constitucional in extenso, lo más extenso posible, el tema ambiental. Y se mete a cuestiones muy particulares, el tema del agua, el tema del petróleo, el tema de residuos, el tema de residuos incluso entre particulares, entre otros. Se han encargado un poco. Y el discurso latinoamericano en materia ambiental, aún debemos indicarlo, va avanzando muy lento, demasiado lento, a pesar de que aquí y ahora ya tenemos una serie de instrumentos, a pesar de que aquí y ahora ya existen jurisdicciones especiales, también debemos decir que aquí y ahora casi no se utilizan. ¿Qué es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Yo me apegaría a la idea de ingresar dentro de la cultura o dentro de la educación, dentro de la formación básica, el tema de el cuidado y la cultura ambiental. Porque si tú tienes a estas personas que ahora sí han integrado dentro de su formación tal saber, están en condiciones de defender o cuando menos de discurrir. Sí en tribunales quizás, sí en temas mediáticos, en temas de políticas públicas, pero es un discurso que debe interiorizar el ciudadano. Si no logra integrarlo, seremos únicamente una serie de voces dispersas las que estemos gritando por los temas ambientales, pero somos voces aisladas, que nos llegamos a reunir de manera esporádica. Por suerte, también, gracias, debemos indicar que a últimas fechas han crecido el número de organizaciones que se dedican a este tópico. Por suerte, debemos indicar que a últimas fechas ha crecido la literatura sobre el tema. Pero aunque han crecido las organizaciones, aunque han crecido la literatura, aunque se ha ampliado o se ha especializado el estudio de deterioro ambiental ya por secciones, la justicia no crece, la batalla en términos jurídicos no crece. Nuestro derecho constitucional latinoamericano, si bien está edificando un discurso, es un discurso aún perfectible, inacabado. Y bueno, preferiría más si extendemos esto con una pregunta en particular en la sesión, y de momento sabemos que Cronos es inexorable. Agradezco tu atención y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo, por su valiosa intervención. A continuación nos disponemos a escuchar a la doctora Armelle Gouritin. Ella ha planteado el siguiente tema de su ponencia: el vínculo entre derechos humanos y ambiente, la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ella viene de la cátedra CONACYT, Flaxo, sede México. Siguiente es el currículum de la doctora Armelle. El doctorado en Derecho de la doctora Armelle Gouritin fue otorgado por la Universidad Libre de Bruselas, después de haber trabajado 2 años en el CIDE de Aguascalientes como profesora visitante. Se desempeña actualmente como investigadora con plaza de cátedra del CONACYT en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Sus líneas de investigación abarcan el vínculo entre derechos humanos y medio ambiente, responsabilidad por daño ambiental
y el fenómeno de los migrantes ambientales. Doctora, el escenario es suyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Yo también quisiera decir muchas gracias a los organizadores y a la UNAM para darme la posibilidad de presentar de manera breve la experiencia del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y bueno, una pequeña nota. ¿Me acerco más? Una pequeña nota para empezar es que no hay que confundir el Consejo de Europa con la Unión Europea. El Consejo de Europa fue creado en 1949, cuenta con 47 miembros, incluido Turquía, Rusia y Ucrania. Para ya resumir, antes mismo de presentar, básicamente el Tribunal Europeo desarrolló un conjunto muy extenso de derechos y obligaciones en materia ambiental, a pesar de no tener una base jurídica explícita. Y eso se explica por varias razones. Para empezar, no aparece la palabra medio ambiente en el convenio porque fue adoptado en 1950. A este momento la prioridad era reconstruir la paz en una Europa pues, destruida por la Segunda Guerra Mundial, y el medio ambiente aún no alcanzaba la importancia que tiene ahora en las agendas internacionales y nacionales. A pesar de eso, el tribunal desarrolló un conjunto muy extenso que voy a detallar un poco, y lo hizo de varias maneras. Primero, movilizando el principio de la interpretación evolutiva de los tratados, y también movilizando unos mecanismos tal que, por ejemplo, el efecto horizontal, la teoría de las obligaciones positivas y el principio de proporcionalidad. Quizás voy a dedicar unas palabras a esos mecanismos porque quizás no son muy obvios para todos, ¿no? El principio del efecto horizontal es la posibilidad de poner en cuestión la responsabilidad del Estado por lo que hizo o no hizo otra persona privada. Es decir, que el individuo puede acudir al tribunal para lo que hizo o no hizo, por ejemplo, el gerente de una planta, a pesar de que el Estado no está manejando esta planta. En manera ambiental, pues obviamente eso es muy importante, porque muchos daños y muchos deterioros son el hecho de personas privadas, sin que siempre sea el Estado el responsable, digamos, en la primera línea. Así que el efecto horizontal, permite cuestionar la responsabilidad del Estado por lo que hizo una persona privada. El segundo mecanismo muy importante es la doctrina de las obligaciones positivas. Aquí se trata de la margen de responsabilidad del Estado. El Estado va a ser responsable no solo por lo que hizo, por ejemplo, prohibir una manifestación, pero también por lo que no hizo. Por ejemplo, asegurarse que una contramanifestación no va a interferir con una manifestación. Dicho en términos un poco más técnicos, el Estado, bronquitis. El Estado tiene que adoptar medidas prácticas y jurídicas para asegurar que los individuales puedan realmente gozar de los derechos protegidos. Para proceder con un breve panorama de todo lo que hizo el tribunal, propongo desagregar un poco lo que es el derecho a un medio ambiente sano, porque muchas personas lo mencionan. No me estoy muriendo, no se preocupen. Muchas personas lo mencionan, pero sin realmente identificar de qué se trata. Así que les propongo distinguir tres tipos de derechos. No pretendo que esta manera de clasificar sea la mejor o una panacea. Entonces, les propongo distinguir entre derechos materiales como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, de los derechos procesales, acceso a la información ambiental, participación en el proceso de decisión, y tercero pilar, acceso a la justicia ambiental. Lo siento mucho. Para empezar con los derechos materiales, sí, buena idea. Para empezar con los derechos materiales, el tribunal recibió
los casos teniendo una dimensión ambiental a través de 3 vías. La primera vía es la que reconoce la posibilidad para el Estado de interferir con derechos humanos por razones ambientales, por ejemplo, para establecer una reserva ecológica. Aquí, bueno, no sé a cuál punto todos estamos versados en los de los derechos humanos, pero algunos derechos humanos pueden sufrir una interferencia sin ser violados. Se trata de los derechos relativos, como derecho a la propiedad, vida privada y familiar, y al contrario, los derechos absolutos, como el derecho a la vida, no toleran ninguna interferencia. O sea, si el Estado interfiere con el derecho a la vida, hay violación del derecho y punto. Así que el hecho de que el tribunal reconozca la posibilidad para un Estado de interferir con derechos humanos por razones ambientales, eso se aplica solo para los derechos relativos, derecho a la propiedad, vida privada y familiar, libertad de asociación y otros derechos relativos. Así reconoció, entre otros, la posibilidad para un Estado de justificar esta interferencia por la racionalización de la agricultura, la salvaguarda de poblaciones de peces, la protección de los bosques y la ordenación del territorio. Eso fue hecho desde el principio, pues, desde el inicio de que se presenten casos con una dimensión ambiental frente a la Corte. La segunda vía fue aplicar los derechos de manera, digamos, mecánica a casos que tengan una dimensión ambiental. Por ejemplo, la posibilidad para personas de constituirse en ONGs. Aquí no es muy problemático, es la aplicación de los derechos previstos en la Convención. La tercera vía fue mucho más delicada, incluido políticamente. Se trató de extender el campo de aplicación de los derechos para que puedan recibir casos en cuales se trata de contaminación o de catástrofes naturales o industriales. Eso el tribunal lo hizo poco a poco y cada vez se extiende más y más y cada vez está más y más criticado porque queda el fantasma del gobierno de los jueces, ¿no? Que van más allá del texto firmado por los estados para atribuirse una competencia que a priori no tienen. Pero el tribunal siguió constantemente extendiendo la aplicación de los derechos. Entre otros, reconoció su competencia en materia de contaminación del aire, del suelo, del agua, también la contaminación acústica o por olores. O sea que ahora todo eso es un corpus generó un corpus de derechos y obligaciones que ahorita están muy firmes y muy consolidadas. A veces hay como problemillas cuando la Corte de repente va a aplicar su jurisprudencia a nuevos casos, ¿no? A nuevos hechos. Pero eso también ahora ya está muy, muy firme y muy reconocido. Con respecto a los derechos ambientales procesales, según tipo de derechos ambientales, aquí también la Corte fue muy dinámica, porque de un lado aplicó de manera mecánica los derechos del convenio, por ejemplo, libertad de asociación o de expresión o acceso a un tribunal, pero fue muy dinámica en lo que incluyó esos 3 derechos procesales en los mismos derechos materiales. Por ejemplo, si el tribunal tiene que pronunciarse sobre un caso que concierne una expropiación para constituir una reserva natural, el tribunal siempre va a verificar que los derechos procesales fueron respetados. De lo contrario, concluye que no hay proporcionalidad y que el derecho fue violado. O sea que los derechos procesales tienen 2 puertas de entrada. A la vez, los derechos procesales, digamos, clásicos, tal que garantizados por el convenio, pero también a través de los derechos materiales. Eso también ilustra muy bien el dinamismo del tribunal.
para terminar con el último derecho, el derecho autónomo a un ambiente sano. Aquí es el derecho lo más... o sea, hay muchos debates, tanto en el mundo académico como en el mundo político, para reconocer un derecho autónomo a un ambiente sano. Es decir, que no se trata de pasar por el filtro de un derecho, teniendo una dimensión individual, o por el filtro del humano, es decir, la utilidad de un componente del medio ambiente o el valor estético, sino que se trata de reconocer el valor de existencia de tal o tal elemento del medio ambiente. Dicho de otra manera, aquí se trata del valor intrínseco del medio ambiente y de su dimensión colectiva. Y aquí obviamente empieza un enfrentamiento, ¿no? Porque históricamente los derechos humanos, pues por lo menos en Europa, porque bueno, aquí es diferente, ¿no? Hay todo lo de los derechos de los pueblos indígenas, pero por lo menos en Europa hay una crítica muy fuerte. Cada vez que un tribunal o hasta un académico o un político empieza a hablar de derechos colectivos, aquí, bueno, se levanta, no sé cómo decirlo, bueno, hay problemas. Así que, bueno, lo mismo pasó frente a la Corte. Muchas personas, muchos solicitantes, quisieron traer sus casos frente a la Corte, al tribunal, cuando era cuestión de pérdida de biodiversidad. O en el caso de los OGMs, que voy a desarrollar un poquito, ya que creo que resuena un poco con el tema de la conferencia. Y así que, bueno, el tribunal, en un caso, el caso Tatar contra Rumania de 2009, mencionó el derecho a un medio ambiente sano. Ni mencionó consecuencias que derivaban de este reconocimiento, ¿no? Solo lo mencionó. Y ahí se armó realmente un escándalo, tanto por partes de políticos, que de los estados, que de académicos, diciendo que eso era, que el tribunal había ido demasiado lejos. O sea, que como si había una línea roja que no había que cruzar, y ahí sí, el tribunal la había cruzada. Porque otra vez, lo de que se trata aquí es del reconocimiento de una interferencia con un derecho garantizado por el convenio, por el hecho mismo de deteriorar el medio ambiente. O sea que un derecho humano, por ejemplo, a la salud, a la alimentación, no tiene que ser interferido. El mero hecho del deterioro medioambiental conllevaría la violación de los derechos humanos. Bueno, obviamente, no es una gran sorpresa, pero el tribunal, después de este caso, volvió a su jurisprudencia anterior, es decir, que para que el tribunal pueda ser competente, tiene que haber una lesión y una interferencia con uno de los derechos de naturaleza individual garantizados por el convenio. Y una ilustración puede ser el caso de los OGMs. Aquí no hubo muchos casos, fueron 3 casos presentados contra Francia. Se trata de los segadores voluntarios. Sí, es que en Francia nos gusta mucho no conformarnos y quejarnos, ¿no? Y así que esas personas, o sea, era más un acto, digamos, público, que pertenecía a un debate público sobre los OGMs, y esas personas fueron a cortar los campos en los cuales había cultivos de OGMs. Fueron condenados al penal y trajeron su caso frente al tribunal. Y, bueno, el tribunal recibió su queja en tanto que tenía que ver con tomar el ADN de las personas condenadas, lo cual es algo, digamos, que pertenece al procedimiento penal, y rechazó las quejas de los solicitantes en cuanto tenía que ver con la protección del medio ambiente y de la salud y de los riesgos a esos que conlleva los OGMs. Lo hizo, pues, de varias formas. Primero, notó que hasta la fecha no había realmente certidumbre sobre los riesgos que generan los OGMs. Bueno, uno puede dudar un poco, pero de manera más
importante, creo, porque creo que aquí es realmente el nudo en materia de derecho autónomo a un ambiente sano. De manera más importante, recordó que el tribunal recordó que rechaza la actio popularis. La actio popularis es la acción por la cual un individuo va a hacer valer un interés colectivo, público, pero él lo hace en nombre de todos. Eso es la actio popularis. Generalmente, pues, no sé ni de un tribunal que reconozca esta actio popularis, porque imagínense la cantidad de casos que llegarían frente a un tribunal o a una corte, ¿no? Y bueno, así que recordó que rechaza la actio popularis y, en consecuencia, en su análisis del caso, concluyó que los solicitantes no habían demostrado que ellos individualmente eran impactados por los OGMs. Al contrario, quiere decir que si un solicitante trae un caso en materia de OGMs frente al tribunal y, por ejemplo, tiene un campo que está vecino a un campo de OGMs, pues a priori el tribunal tendría que aceptar este caso, porque aquí el individuo pudiera decir, pero este campo de OGMs puede contaminar mi campo, yo hago agricultura orgánica, así que yo, personalmente, fulano X, estoy lesionado en mi derecho a la propiedad, por ejemplo. Y bueno, pero lo que creo importa es que al día de hoy el tribunal no reconoce la dimensión, la dimensión intrínseca ni colectiva del medio ambiente. Y eso, bueno, muy rápido, hubo varias tentativas políticas de introducir tal derecho en el convenio a través de un protocolo. Cada vez fracasaron, porque los expertos mismos pues levantaron las objeciones que aplican a todos los derechos dichos de solidaridad, ¿no? Que no hay un titular de derecho muy identificado, que es muy general, que no tiene carne, que no hay un conjunto de derechos y obligaciones determinados, etc. Pero creo que también el problema principal es político. Es que los estados están muy opuestos al reconocimiento de este derecho. Y aún más en el contexto del tribunal, porque, y voy a terminar por eso, creo que es un paradojo, o sea, un tribunal que no tiene una base legal explícita, pero a pesar de eso, desarrolla un conjunto de derechos y obligaciones para los casos que tengan una dimensión ambiental. Y el tribunal, pues, no está rezando en el desierto, ¿no? Como se dice en francés. O sea que sus sentencias están muy respetadas. Bueno, no siempre, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir que no se trata de una institución que emite sentencias que nadie valora o nadie se conforma. Y hay también mucha publicidad. O sea, cuando un Estado está condenado por el tribunal, no es algo neutral. Se habla mucho, genera debates públicos en varios países. Así que creo que el otro paradojo es que la adversidad que encuentra el derecho autónomo, creo que es precisamente por eso, porque el tribunal es una institución que funciona. Y aquí creo que podemos quizás comparar un poco con las constituciones nacionales. Muchas reconocen un derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, saludable, lo que sea, porque está muy lindo en una constitución. O sea, es una linda etiqueta, ¿no? Después poder organizar eventos de prensa diciendo somos innovadores, nosotros sí reconocemos este derecho. Pero después, cuando los ciudadanos traen casos frente a cortes administrativos, por ejemplo, aquí es un poco más delicado, o sea que los tribunales generalmente frenan un poco y dicen, oye, tú me hablas de este derecho, pero concretamente me toca a mí decir si este derecho tiene carne y si este derecho tiene justiciabilidad. Y en el caso de Francia, por ejemplo, los tribunales administrativos cortaron los artículos que reconocen este derecho. O sea, por ejemplo, tal frase hasta la coma, sí, tiene justiciabilidad, lo demás no. O sea, ¿a qué sirve un derecho reconocido en una Constitución si los ciudadanos no pueden hacerlo valer? Así que, de cierta manera, personalmente, estoy más a favor de un sistema que quizás no reconozca el derecho a un ambiente sano, pero que sí
va a desarrollar criterios y garantías que encima vienen con la garantía de que los ciudadanos tienen que poder gozar efectivamente de esos derechos humanos. Creo que eso es más efectivo que unos derechos garantizados por constituciones, pero que nadie pela, ¿no? Muchas gracias por su atención. Y perdón otra vez. Ha sido usted muy exacta, doctora. 20 minutos con 0 segundos. Bueno, muchas gracias, doctora, por su espectacular ponencia. A continuación, escuchamos la ponencia denominada El derecho humano frente al medio ambiente sano, su alcance constitucional en México, a cargo de la magíster Marina Hernández de la Universidad Autónoma de Baja California, México, quien viene también en representación del magíster Sergio Capito de la Universidad Autónoma de Baja California y del doctor Daniel Valdés de la Universidad Autónoma de Baja California. La profesora Marina Gisela Hernández García es licenciada en Derecho con maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenida, doctora, y el auditorio es suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me gustaría agradecer a los organizadores del evento, a la Red Internacional de Bioderecho y al UNAM por las magníficas mesas de trabajo que hemos estado teniendo durante este día. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha bien? Yo vengo del norte, entonces si se escucha un poquito fuerte, es el estilo de hablar que tenemos por allá. Doctora, discúlpeme, ¿de pronto vuelva a hundir para que se escuche un poco más duro? Ahí habla yo. ¿Así? ¿Ya? Perfecto. Bueno, yo también voy a poner, doctor, mi reloj. El tema que pretendo presentarles es el derecho humano frente a un medio ambiente sano y su alcance constitucional en México exclusivamente. Y esta presentación la tengo dividida en 3 bloques. El primero de ellos es los derechos humanos en México, el segundo es el derecho ambiental y su esfera constitucional, y el tercero es el enfoque individual y colectivo en cuanto al medio ambiente. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo han sido catalogados en México? ¿Cómo se vienen desarrollando en México? ¿Se reconocen, no se reconocen? ¿Ha sido eficaz ese reconocimiento? ¿A quién le correspondería dar ese aseguramiento y esa eficacia a los derechos humanos aquí en México? La Real Academia de la Lengua Española señala que por el solo hecho de ser inherentes a la dignidad humana y resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad se reconocen como derechos humanos. Estos derechos, todos los que sean necesarios para el libre desarrollo de una persona, han sido adoptados por constituciones modernas considerando esto como un valor jurídico superior. También son derechos morales que toda persona posee por el hecho de serlo, el solo hecho de ser persona, y deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, por el derecho y el poder político sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, cultural o sexual. Los derechos humanos también son que deben orientar el sentido de la norma jurídica, pero además de orientar ese sentido de la norma jurídica, deben de ser reconocidos por el Estado y estar establecidos en ordenamientos legales nacionales e internacionales, pero también establecer el procedimiento jurídico para garantizar esa eficacia y esa validez. Muy bien. Hay una clasificación de los derechos humanos y son 3 clasificaciones, pero nos vamos a enfocar en la segunda, que es donde está englobado el tema de medio ambiente. ¿Por qué? Porque esta segunda generación de derechos humanos, donde engloba la parte de la protección del medio ambiente, en un momento más explicaré cuál fue la reforma constitucional, porque antes se denominaba derecho a un medio ambiente adecuado y ahora lo conocemos como sano. En esta segunda generación están otorgados en un sentido más político e ideológico. ¿Por qué? Porque tienen un profundo respeto a la integridad física y sociológica de la persona. Al final de este párrafo señalo a los DESCA. Hasta antes de una reforma constitucional solamente eran los derechos económicos, sociales y culturales. Pero a la fecha ya conocemos como los DESCA, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales y los ambientales. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es un tratado internacional, es un instrumento internacional que vino a dar soporte a la legislación ambiental mexicana,
contemplen su gran aspecto externo de la persona en sentido estricto, o sea, donde señala también que determina las condiciones de vida y la subsistencia del individuo, que el medio ambiente es importante para que un individuo subsista a nivel mundial, donde sea que una persona viva y se desarrolle. Pero adicional a este instrumento, a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, existe el Protocolo de San Salvador, que para mí es muy interesante y de la forma en la que se los enseñamos a los alumnos de licenciatura o de posgrado, Derecho Ambiental o Derecho Energético, es un antecedente principal en cuanto a la legislación ambiental mexicana. ¿Por qué? Porque se hace notorio el vínculo que existe entre los derechos humanos y el derecho ambiental. En este protocolo en San Salvador hay un rasgo interesante que me gustaría señalar. Este protocolo proclama el derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero si se fijan, México fue parte de este protocolo en el año de 1998 y no suficiente con eso, además lo ratifica. Sin embargo, a partir de 1998 ya se podría haber considerado, legislado y actuado al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Sin embargo, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos fue hasta el 2012, pero la ambiental fue hasta 8 de febrero del 2012. Tuvieron que transcurrir más de 10 años para que nuestra Constitución, aun cuando México ya había sido parte y ratificado de este protocolo, no se hubiera bajado la indicación al Congreso de la Unión y mucho menos a las legislaturas locales. ¿Para qué? Para que se actuara conforme a esta indicación. Dato cultural. Sin embargo, el derecho a vivir en un medio ambiente sano reconoce los derechos esenciales del hombre que no nacen del derecho de ser nacional de un estado, de vivir en un determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles, los derechos políticos y por ende los ambientales. ¿Por qué? Porque ahora el tema ambiental empezó a ser ya tema de agenda de muchas autoridades, tanto en el país como en el extranjero. El derecho ambiental mexicano y su esfera constitucional. Después de estos antecedentes, como disposición formal comienza a delinearse en los años 70 de cara a la primera conferencia sobre las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo. La primera fue en Estocolmo en el año 1972. En nuestra legislación, en la Constitución mexicana, al introducir en el artículo 27 constitucional y tener la idea de propiedad absoluta, se inició a regular el uso de los recursos naturales. ¿Se van a usar los recursos naturales? ¿Cómo se van a usar? Si se van a usar de manera sustentable y cómo los vamos a garantizar, ¿no? La contaminación que poco a poco fue apareciendo y también cómo se va a buscar la manera de proteger primero al medio ambiente. De tal manera que la Constitución política fija los límites y define las relaciones de los poderes de la federación, o sea, federación, los estados y los municipios, y delimita realmente cuál es el ámbito de su competencia. Los estudia, los define desde 3 grandes planes. El primero, la conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, de competencia federal. El segundo, la prevención y control de la contaminación ambiental que afecta a la salud humana. Gracias a Dios, a partir del 2013 contamos con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que esta ley lo que hace es buscar la reparación del daño. Ahorita vamos a entrar en detalle con ese. ¿Por qué la prevención y control de la contaminación ambiental? Por aquellas actividades industriales, proyectos o programas que aquí ya no es tanto el impacto que se ocasiona al medio ambiente, sino ya la salud de las personas. Esa es una de las principales justificaciones a la reforma de medio ambiente del 8 de febrero del 2012, porque la palabra adecuado, que dice el artículo 4, párrafo 5, la palabra adecuado iba más encaminada a las ciencias naturales y las necesidades ambientales con las que México empezó a tener que trabajar realmente, iban más encaminadas a la protección de la salud de las personas. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación y de daños ambientales iba aumentando. Y el tercero es el cuidado del medio ambiente frente a los recursos productivos por parte del sector privado y social. O sea, las actividades que una persona física o moral pudieran hacer, aquellas actividades provenientes de un proceso productivo. Y
sobre todo de qué manera violentaba la legislación ambiental, cumplía o no, así como la norma oficial mexicana correspondientes a la actividad que se estuviera desarrollando. Después de esto da como pauta el poder estudiar los temas ambientales desde el enfoque del aire, de la tierra y del agua, como impacto ambiental, emisiones, ruido, etcétera, las materias que ya conocemos. Mi artículo favorito en cuestiones ambientales es este, porque quienes hemos tenido el gusto de desarrollar la actividad académica, de también desarrollar la parte de litigio y de haber tenido la oportunidad de formar parte de la administración pública en estas dependencias ambientales. Este es el artículo constitucional, el artículo 73, la fracción 29, inciso G, donde establece la concurrencia. Entonces, se supone que cada dependencia, cada autoridad administrativa ambiental debe de conocer cuál es su competencia. Desgraciadamente, en muchas de las entidades federativas de nuestro país se desconoce y de ahí pues, el mal manejo de sus propias atribuciones. El artículo 73, fracción 29, el inciso G, establece la concurrencia de la Federación, de los estados y de los municipios para expedir leyes en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico respecto de sus necesidades ambientales. Las necesidades ambientales que hay en zona norte, de donde yo vengo, al centro del país y al zona sur, no son las mismas. Gracias a esta nueva disposición, la legislación ambiental dejó de ser estrictamente federal y las legislaturas locales emitieron sus primeras leyes ambientales. Este artículo, esta fracción, es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque quienes se encargan en los congresos locales de legislar en esta temática, en materia ambiental, si no conocen bien cuál es la competencia que ellos tienen que desarrollar, ocasionan lo que sucede ahorita en Baja California, que una ley secundaria sea inconstitucional y también sea inconvencional a un tratado internacional y también a un protocolo. ¿Y qué sucede? Las autoridades resuelven así como está. Es un área de oportunidad más que verlo como un problema. Además de esto, el enfoque individual y colectivo del medio ambiente está dándose a conocer bastante y también aquí en México. Hasta el verano del 2013 no existía una legislación que se encargara realmente de velar por la reparación del daño ya ocasionado y la reparación a la salud de las personas. La mayoría de la legislación ambiental se encarga de regular el proceso productivo y el incumplimiento hacia la legislación ambiental, sea federal, sea estatal o en reglamentos municipales, así como las normas oficiales mexicanas, pero no existía todavía un instrumento que se encargara de regular la reparación del daño. Ejemplos, en Sonora, una mina. La mina está a los alrededores de un pueblito, no vamos a entrar en los detalles del pueblito, pero la comunidad tiene problemas auditivos y lesiones en sus bienes. Las ventanas se quebran, las casas están cuarteadas, su ganado no vive el tiempo que debería vivir. Entonces, ¿cuál es la legislación que se va a encargar de responder a ese daño, de reparar ese daño? ¿Por qué? Porque ya hubo una afectación personal y directa. Yo vengo de Mexicali, Baja California, y creo que a lo mejor ya han escuchado que es la ciudad más contaminada, segunda, tercera, si no es que la primera más contaminada del país. Entonces, con esta garantía, que es del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, y el artículo constitucional señala, le corresponderá al Estado garantizarnos ese derecho. Muy bien, Estado, implementa políticas públicas, planes, proyectos o programas para que a mí como persona, como derecho humano que tengo, de vivir en un medio ambiente sano, tú me lo garantices, no solamente en estos años, sino de una manera sustentable para las generaciones futuras. De ahí se presta la confusión entre el amparo y una acción colectiva en materia ambiental. El enfoque individual y colectivo hacia el medio ambiente son el disfrute de las condiciones de vida adecuadas a un medio de calidad que se manifiesta como un derecho fundamental que como persona tenemos y se puede defender de manera individual o de manera colectiva.
¿Por qué? Porque si hablamos de un medio ambiente con las condiciones adecuadas por el fin propuesto que éste debe tener, estamos en presencia necesariamente de factores económicos, sociales, culturales y ambientales, porque los cuatro interfieren, van de la manita. Así como la parte técnica va ligada sobre el derecho ambiental, también este tipo de derechos. Existe un instrumento internacional que es la Declaración de Vizcaya sobre el medio ambiente. Esta declaración señala que toda persona, a título individual y en asociación con otras, tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que se puede defender ante los poderes públicos y entidades privadas, sea cual sea su estatuto jurídico en un derecho nacional o un derecho internacional. Estipula también el derecho no solamente a las obligaciones, sino también derechos de la reparación del daño a un bien vulnerado, señalando que cualquier persona o grupo de personas cuyo derecho a un medio ambiente sano ya fue violado y sufrió un daño, se tiene el derecho de exigir y obtener la reparación por la vía penal, por la vía administrativa y por la vía civil. Lo mismo señala esta legislación que para los ambientalistas conocemos como la LAFRA, aquí en México, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Los titulares de estos derechos son grupos de individuos indeterminados, no guardan relación entre sí y cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas relacionadas. De donde yo vengo, hay una gran problemática con el sector ganadero. Hay muchas empresas ganaderas y hay mucho valle, pero esta problemática afecta a un sector en específico. Lo ideal ahí para realizar la reparación del daño tanto a las comunidades como a la salud de las personas es implementar en esta medida una acción colectiva. ¿Por qué? Porque es un derecho vulnerado a un grupo de personas, a una colectividad de personas que solamente lo van a poder defender quienes son realmente afectados, quienes vivan a los alrededores, quienes ya les repercute en su vida común, en su vida tradicional y en sus bienes también y sobre todo en su salud. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental busca regular los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación cuando ésta sea exigible a través de los procesos judiciales federales establecidos en el artículo 17 constitucional. Y las acciones colectivas en materia ambiental han abierto la posibilidad de tener acceso a la justicia de derechos que antes realmente carecían de regulación. Además, este tipo de investigaciones o este tipo de proyectos generan también una gran duda sobre el tema de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública no maneja una materia a nivel básico, a nivel preescolar, secundaria, primaria o preparatoria, y muchísimo menos en una universidad donde no es una materia que la puedan ligar con el derecho civil, con el derecho penal. No lo tiene distribuido. Sin embargo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la LEGEPA, estipula en qué debe consistir y cuáles son los objetivos de la educación ambiental. Sin embargo, la Ley General de Educación maneja que también sí debe de tener una educación ambiental, pero ambos conceptos, ambas disposiciones son distintas. Primera, lo que sucede con los tribunales jurisdiccionales. Como la mayoría de los asuntos ambientales no llegan con ellos, pues lo resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo, porque no llegan al Poder Judicial. Sobre todo de donde yo vengo, no llegan al Poder Judicial. ¿Qué pasa con el sistema educativo? No están preparados tampoco. ¿Cómo un profesor le puede enseñar de educación ambiental cuando al profesor le enseñan solamente cómo enseñar, pero no le enseñan educación ambiental? Ahí hace falta también armonizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los alumnos llegan pensando que van a estudiar a las plantitas y no. Claro que no, es una gran área de oportunidad la que se tiene tanto en el derecho humano a un medio ambiente sano. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por su importante participación. Creo que hubo una parte de su currículum que se me quedó por fuera mencionar. No. Estuvo concreto. Listo, vale, doctora. A continuación nos permitimos escuchar a la doctora Paulina Lagunes de la Universidad Cristóbal Colón de México.
con la ponencia Las zonas libres de organismos genéticamente modificados, una alternativa en contra del biopoder. Ella también viene en participación en representación de la doctora María de Jesús Medina Arellano de la UNAM de México. La doctora Paulina Elisa Lagunes Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, maestra en Derecho Privado y candidata a doctora en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón. Actualmente es profesora de la Universidad Cristóbal Colón. La doctora María de Jesús Medina Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Derecho por la UNAM y PhD en Bioética y Jurisprudencia Médica por el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es secretaria académica del Colegio de Bioética y consejera de la Conbioética. Doctora, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Bien, en principio de orden, en nombre de la doctora Medina y una servidora, quisiéramos agradecer al comité organizador por aceptar nuestro comunicado para presentarse en este magno evento. Y sin más preámbulos, abordo el tema. ¿Quién de ustedes ha visto la película de Rey León? Por favor, levante la mano. Excelente. Esta película infantil tiene ciertas enseñanzas que se abordan en materia ambiental. Tenemos, si ustedes recuerdan, la explicación de Mufasa con Simba, donde le habla acerca de la coexistencia entre los seres vivos en el ciclo de la vida. El respeto a cada criatura, haciendo referencia a la cadena trófica. Asimismo, esta historia nos enseña las dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que pasa cuando se respeta el equilibrio ecológico? Hay prosperidad. La otra cara, si no se respeta, hay escasez, hay pérdida de biodiversidad. Es una película infantil que nos enseña cuestiones ambientales. Bien, esto lo podemos comparar con nuestra historia. Es decir, las culturas prehispánicas y los pueblos y comunidades indígenas fueron y son quienes han respetado, protegido y conservado la diversidad biológica a través de sus conocimientos y prácticas ancestrales mediante las cuales han podido subsistir. Sin embargo, desde que surgieron los grandes avances científicos y tecnológicos, la mentalidad y las necesidades de las personas fueron cambiando, enfocándose en el desarrollo económico, a tal grado que han cosificado la naturaleza. Esto lo argumenta Enrique Leff, sin considerar los efectos adversos en el medio ambiente ni los riesgos a la salud humana. No es de extrañarse que algunos autores se refieran a que hoy en día vivimos en sociedades de riesgos. Cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, tenemos que tener presente que surgen a través del discurso de la escasez alimentaria, bajo tres factores: aumento poblacional, crisis hídrica, cambio climático. Y como los estados están obligados a garantizar la seguridad alimentaria conforme a los tratados internacionales, tales como Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y Malnutrición, la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, el Protocolo San Salvador, entre otros ordenamientos que versan sobre el derecho al desarrollo orientado en garantizar, promover y proteger la seguridad alimentaria. Es así como se comienza a invertir en la biotecnología, creándose los organismos genéticamente modificados, tolerantes a la sequía, al glifosato, entre otros fenotipos. Pero los organismos genéticamente modificados funcionan acorde al principio del desarrollo sustentable. Para responder a este interrogante, utilizaremos el caso de los apicultores mayas en contra de la soya transgénica de Monsanto, exponiendo los aspectos económicos, sociales y ambientales. En primera,
Los organismos genéticamente modificados son creados por medio de la biotecnología. Por lo tanto, son objetos de patentes, según la Organización Mundial del Comercio. En el caso de México, es conocido como derecho de obtentor. En consecuencia, el uso y acceso de estos obligan al campesino a comprar la semilla genéticamente modificada, la cual es estéril, y tienen que adquirir todo el kit completo de la empresa, aunado al pago de regalías. Esto afecta a las cuestiones de pobreza, porque habrá campesinos que no puedan adquirir esta tecnología. Por otro lado, para la liberación de dichos organismos en cualquiera de sus 13 fases, piloto, experimental o comercial, se debe de llevar a cabo el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos y comunidades indígenas, ya que su introducción pudiera afectar los intereses de esta comunidad, aunado al hecho de que pueden ser objeto de despojo territorial, con la finalidad de que las empresas transnacionales sobreexploten los recursos naturales del lugar. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles la película de Avatar. Si se acuerdan de la película de Avatar, los monos azules, en donde llega el humano al territorio de Pandora con la comunidad Na'vi, porque querían un recurso que exactamente estaba ahí en esa comunidad. ¿Sí? Es interesante ver cómo las películas tienen relación con el derecho. Por otra parte, la presencia de los organismos genéticamente modificados pueden ocasionar la erradicación de las especies vegetales endémicas u homólogas a este. Un caso fue el caso de Costa Rica con el arroz, para lo cual surgen los centros de origen como medida precautoria. De igual forma, estos cultivos han causado problemas en la evaluación de inocuidad alimentaria, perjudicando la economía de un grupo determinado, como es el caso de los apicultores mayas, ante la polinización cruzada, en donde el sistema de inocuidad alimentaria de Europa encuentra traza de polen transgénico en la miel mexicana. Aquí es interesante ver la evidencia de la falta de aplicación normativa del etiquetado. Si bien es cierto, poseemos un etiquetado normal para todos los productos, pero también un etiquetado si es organismos genéticamente modificados, que se debe de señalar. Hasta hoy en día, de forma empírica, no he encontrado un producto que tenga tal etiqueta. Bien, bajo el mismo tenor, estos cultivos son expuestos al glifosato, sustancia que afecta obviamente a las abejas y a los organismos no blancos. Asimismo, se ha catalogado como posible agente cancerígeno 2A según la Organización Mundial de la Salud. La alternativa a lo anterior reside en la zona libre de organismos genéticamente modificados, establecido en su único artículo, el 90, de la Ley de Bioseguridad, cuyo objetivo es proteger los productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante. Para poder aplicar esta figura, se requieren ciertos requisitos. Primero, tengo que determinar científica y técnicamente que la coexistencia entre el organismo genéticamente modificado y el producto agrícola orgánico no son viables. En segunda, la solicitud que yo haga debe de ser por escrito y debe de estar acompañada de la opinión favorable de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios del lugar que quiera ser zona libre de organismos genéticamente modificados. Además, la Zagarpa publica en el Diario Oficial de la Federación su determinación y las medidas de seguridad para garantizar la protección de los productos agrícolas orgánicos. Esta figura no había sido posible implementarla
antes de la reforma constitucional de 2011, encontrando su sustento en los artículos 25, párrafo primero, relacionado con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que el Estado es el rector del desarrollo nacional sustentable, fomentando el empleo, el crecimiento económico y la justa distribución de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, el artículo 1 constitucional obliga a las autoridades a respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos y, por consiguiente, la dignidad humana. Adicionalmente, los artículos 17, párrafo tercero y 107, fracción primera, reconocen las acciones colectivas y el interés legítimo respectivamente. Como podemos observar, en 29 años de la llegada de los organismos genéticamente modificados a nuestro país, solo el estado de Yucatán se ha declarado zona libre de organismos genéticamente modificados. Decreto 418/2016, por las afectaciones socioeconómicas, culturales y ambientales que ocasionó en el Estado. Por tal motivo, desde una perspectiva sustentable, los organismos genéticamente modificados impactan de forma negativa en cualquiera de los aspectos. Es así como esta figura es una alternativa para mantener y conservar la bioseguridad mexicana. Y para concluir mi participación, termino con la frase de Henry Kissinger: controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Paulina, por su intervención. A continuación, nos permitimos recepcionar las preguntas del público para los ponentes. Tenemos dos preguntas del público. Esta pregunta va dirigida al doctor Gustavo Posas. ¿En qué dimensión toma en cuenta la Constitución mexicana que sean los pueblos o comunidades indígenas sean quienes transmitan el conocimiento del cuidado al medio ambiente? Pregunta Mauricia Bolaños. Y la otra pregunta, son las dos preguntas de una vez. ¿Cuáles son los tres países? Va dirigida también a Gustavo Posas. ¿Cuáles son los tres países latinoamericanos con mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente? Ejemplos de esas prácticas. Pregunta formulada por Diego Hernández. Doctor Gustavo Posas. Agradezco la... Claro, gracias. Agradezco la pregunta porque siempre es mejor entablar un diálogo que únicamente elaborar un monólogo. Mauricia, muchos pueblos indígenas se les ha permitido, pero debemos indicar que siempre o que han existido defensa de estos derechos. El artículo 2 constitucional prevé que sean los pueblos indígenas los que dentro de su espacio territorial sean los que lleven la batuta al respecto de temas ambientales. Como siempre ocurre, intervienen a través de un discurso de imposición la estructura estatal y ello hace que en muchas ocasiones los pueblos se tengan, muy independientemente de sus digresiones, que unir para salir en la defensa. Allá en Morelos tenemos el caso reciente de la comunidad de Huetzca, que se tuvo que unir para evitar la instalación de una planta termoeléctrica. Allá en Morelos tenemos la comunidad de Hueyapan, que se tuvo que unir para evitar que el Estado, toda la estructura estatal, hiciera mal uso de su recurso hídrico. ¿Qué implica? Si bien a los pueblos indígenas se les permite
la decisión del derecho ambiental o de las cuestiones ambientales en su territorio, establecido así a nivel constitucional, debemos indicar eso, que solamente eso es el principio de la batalla, pues en las más de las ocasiones ellos tienen que salir en defensa del reconocimiento constitucional. Sí han existido casos, tristemente, en donde a pesar de que el Estado llegue y les imponga un sistema, ellos se adaptan, no hicieron nada. No sé si quede satisfecha la duda. El joven Diego Hernández, la República Colombiana tiene sistemas muy importantes. Ellos, a partir de organismos constitucionales autónomos, han contemplado una especie de prácticas de cuidados ambientales de ciertas zonas. La República Ecuatoriana me emociona mucho porque a partir de su texto constitucional ha logrado ampliar el espectro del derecho ambiental, de las garantías que las personas tenían. Y la República de Nicaragua fue más forzada a partir de sentencias internacionales en donde se les obligaba a respetar a las comunidades indígenas, pero la Corte fue todavía más allá, porque el tema inició por una cuestión electoral y ellos acabaron también hablando o dejándoles ahí el cuidado de los temas ambientales. Y entonces los nicaragüenses se vieron forzados a emitir una serie de prácticas, una serie de leyes y de políticas públicas para que las comunidades indígenas sean los que han comenzado a polular dentro de ese escenario. Y los bolivianos también me agradan mucho, junto con los peruanos, porque ellos están también acudiendo a sus comunidades indígenas, pero la batalla ahí va en términos de intentar apenas establecer en los textos legislativos esto que estamos diciendo. Ellos ya tienen ciertas prácticas, pero insisto, el hecho de integrarlo a la ley, pues ya es una batalla que difícilmente puede retroceder. Entonces, ¿qué necesitan? Insistir en esto hasta que se integre ahí para que a las generaciones futuras les sea todavía más sencillo el camino. No sé si con esto quedemos un poco a gusto. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Me ha llegado una última pregunta. ¿Cuál es el impacto? Va dirigida a la doctora Lagunes. ¿Cuál es el impacto de la implementación de los productos transgénicos respecto a los productos con denominación de origen? Quien formula la pregunta es Roseline Huesca. Ok. Fíjate que es una interesante pregunta porque también es un punto que yo he estado indagando. Y hasta el momento la denominación de origen no ha presentado ¿Huesca dónde está? Ok. Hasta el momento no se ha presentado de forma oficial un problema en denominación de origen. Pero es interesante porque si tú te metes a las resoluciones de la CIBIOGEM, te darás cuenta que solo 4 estados no tienen transgénicos, que son Guerrero, Oaxaca, Tabasco y está el DF, ¿no? No tienen transgénicos, nunca han sido tocados por transgénicos, pero en el 2000 hubo una liberación ilícita en Oaxaca, ¿sí? Pero la autoridad realmente dice que no hay ningún problema. El problema se va a ver, al igual que la miel de Yucatán, cuando llega la evaluación de inocuidad alimentaria con otros países y vean que ese producto contiene una traza de tal vez polen transgénico, ¿sí? Porque también existe una mala interpretación del principio de equivalencia sustancial. Lo voy a poner de esta forma, tal vez es muy burda, pero quiero causar el impacto. Manzana roja, transgénica, convencional. Roja, roja.
¿Es jugosa? Es jugosa. ¿Tiene algún agente alérgico? No, pues no. Listo. Es una arbitrariedad. Realmente no hay una evaluación cierta con el transgénico. Por eso es que los transgénicos se manejan bajo el principio de precaución, porque hay una incertidumbre científica, que aquí ya viene otra interrogante de el secreto industrial. ¿Por qué yo voy a decir que el transgénico, una parte va a estar oculta de lo que tiene y no me lo vas a enseñar? ¿Acaso no está afectando a derechos humanos? Porque también impacta con la cuestión bioética, ¿no? Sobre la autonomía. Yo tengo derecho de saber qué estoy consumiendo y tú no me lo estás diciendo. Y por el mismo rango va la denominación de origen, lo cual es muy difícil de conseguir. E imagínate que por encontrarle traza de transgénico pierda su valor. Pero hasta ahorita, según la consulta que hice por Infomex, me dicen que no han encontrado ningún perjuicio con la denominación de origen. Hasta el momento. ¿Sí? Oficialmente. Sí. Doctora Lagunes, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la entrega de cada una de las certificaciones, ¿vale? Primera medida, me permito leer la certificación respectiva. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Núcleo de Estudios en Salud y Derecho, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Red Internacional de Bioderecho y el ITAM otorgan la presente constancia a Paulina Lagunes por su ponencia en la mesa Derecho a un Medio Ambiente Sano, en el marco del tercer Seminario Internacional de Bioderecho, Bioderecho y Derechos Humanos, realizado del 29 al 31 de agosto de 2017. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 29, 30 y 31 de agosto de 2017. Suscriben el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Ingrid Brena Sesma, coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derecho, y el doctor Eric Valdés, presidente de la Red Internacional de Bioderecho. Le damos un aplauso, por favor, a la doctora Lagunes. Igual reconocimiento se le otorga al doctor Gustavo Pozas. De igual manera a la doctora Marina Hernández. Y a la doctora Armel Gouritin. Con esta entrega de certificados damos por finalizada la presente mesa.